Ya listo. Para poder continuar con la exposición de Miguel, de lo que es hablado, lo que es la parótida y lo que son las landmarks del nervio facial, voy a continuar con lo que es la técnica quirúrgica. Bueno, como un poco de genialidades antes para poder introducir lo que es ya el paso quirúrgico, la identificación y preservación del nervio facial es el procedimiento más crucial en todo lo que es la paratiroidectomía. Y bueno, hay algunos momentos en los cuales se va a tener que sacrificar el nervio facial y eso solamente se recomienda cuando hay un tumor maligno de la glándula parótida, cuando ya este está comprometido por esta tumoración maligna. De lo contrario, si es que es benigno, el tumor de la parótida, se recomienda siempre preservar el nervio facial y también sus movimientos, ¿no? Con toda su función. Mm, Bueno, como Miguel ya mencionó, los límites de la glándula parótida, solamente para volverlos a mencionar, en el lado superior está lo que es el arco cigomático, a nivel anterior el músculo macetero, a nivel posterior el canal mandibular y al lado inferior el esternocleido mastoideo. Eso es importante en el momento de la disección, por eso de que lo menciono de manera de repaso. Otro que tenemos que ubicar es el sistema músculo-poneurótico superficial, sobre todo para el levantamiento de los colgajos, que esta fase se extiende desde el macetero hasta el esternocleido mastoideo hasta el arco cigomático. Y bueno, básicamente este es más, se extiende desde el plastisma hasta la fascia temporal superficial superiormente y se encuentra superior a la fascia parótida. Y es importante reconocer cada uno de ellos. Bueno, otra estructura importante que se tiene que reconocer en el momento de la cirugía es el conducto de Stennon, que es el conducto donde drena la glándula parótida. Bueno, este como referencia está a 1 centímetro inferior, paralelo al arco cigomático, y se va hasta lo que es, va a desembocar en la segunda molar superior. Bueno, luego, como ya lo mencionó también Miguel en su exposición, tenemos que identificar las ramas del nervio facial. Tenemos que el nervio facial, cuando sale del agujero estilomastoideo, se va a dividir en dos principales ramas, una superior y una inferior, en la pars anserina. La parte superior, como ya lo mencionaron, se divide en tres, temporal, cigomática y bucal. Y el cervicofacial se divide en dos ramas, inferiormente, las ramas mandibular, marginal y la cervical. Bueno, hay algunos referentes para ubicar cada rama. En caso de la rama temporal, mencionan de que se puede predecir trazando una línea que empieza a 0.5 centímetros por debajo del trago y se va superiormente hacia la ceja a 1.5 centímetros superior del extremo lateral de la ceja. En esa línea imaginaria, en estos referentes, se va a encontrar la rama temporal del nervio facial, que lo podemos ubicar. Otra es la rama cigomática bucal, que es la rama media. Se identifica con el punto de Zucker, que se encuentra a mitad de camino en una línea media que va desde lo que es la raíz del hélix, como podemos ver ahí, y la comisura lateral de la boca. Y bueno, a 6 milímetros, ¿no? Es donde se menciona de que vamos a encontrar la rama bucal y cigomática. Y también recordar que la rama bucal acompaña el conducto de Stennon sobre el músculo macetero. Luego viene lo que es la rama marginal, que está en estrecho ubicación con lo que es el borde inferior de la mandíbula. Y bueno, como también lo mencionó Miguel, también es importante ver lo que es la vena retromandibular, que es, radiológicamente es un marcador para poder ubicar el nervio facial. Y bueno, otra estructura también que es importante preservar al momento de hacerle el abordaje es el nervio auricular mayor. Comentan de que normalmente tiene dos ramas, ¿no? Y bueno, la rama anterior bueno, comentan los expertos de que normalmente se tiene que sacrificar en las paratiroidectomías, pero siempre se debe conservar la rama posterior. Y bueno, se puede encontrar a 0.5 centímetros por debajo del conducto auditivo externo. Ahí lo vamos a poder encontrar antes de su ramificación. Bueno, ya para entrar en el tema, tenemos los tipos de paratiroidectomía. Puede ser una decisión extracapsular, donde, bueno, y luego tenemos la paratiroidectomía parcial o superficial, la paratiroidectomía total y la radical, ¿no? En la radical ya se extirpa la glándula
sacrificando el nervio facial. Y normalmente esto ocurre cuando ya hay alteración preoperatoria del nervio facial. Luego, ya listo, entonces vamos a hablar sobre lo que son los pasos para una paratiroidectomía. Como paso 1, la preparación del paciente. Siempre es importante algunos pasos previos, por ejemplo, la anestesia general, siempre con el tono endotraqueal fijado al lado contralateral de la lesión. Avisar que siempre deben evitar los relajantes musculares en exceso porque necesitamos ver durante la cirugía la función del nervio facial. El cuello tiene que estar ligeramente extendido y la cabeza girada hacia el lado opuesto del lado operatorio. Siempre cuando se hace el lavado de la cara, evitar lesionar lo que son los ojos. Y bueno, exponer siempre la cara y el cuello para poder, durante toda la cirugía, poder chequear los movimientos faciales. Y bueno, en algunos casos, en algunos países, se usa un monitor de integridad nerviosa, que si es que se va a usar en la cirugía, se tienen que colocar 4 electrodos en las 4 ramas, ¿no?, del nervio facial, temporal, cigomática, bucal y marginal. Ya, luego viene lo que es el abordaje. Normalmente en lo que es el abordaje se usa la incisión de Blair modificada, como podemos ver aquí. Inicia en lo que es el pliegue cutáneo preauricular, alrededor del lóbulo en la parte posterior, y se extiende hacia un pliegue cutáneo cervical. Normalmente mencionan que se debe dejar cierta cantidad de tejido de piel para evitar la deformidad de la oreja, o que ésta quede como un sátiro, ¿no? En algunos casos, hacen la incisión de Blair modificada por detrás de la apófisis mastoides, o en algún lugar por encima, ¿no? Esa es la Blair modificada. La idea es exponer toda la parte donde está la cola de la parótida. Inclusive hay otra incisión que es ya una que es solamente hasta la parte posterior de la oreja, que está como una cirugía mínima invasiva. Pero bueno, la de Blair modificada es la más utilizada. Luego viene lo que es el levantamiento de colgajos. Luego de incidir en lo que es la dermis y el platisma, se levanta el colgajo entre el SMAS y la cápsula superficial de la parótida. Se recomienda que el colgajo sea grueso para poder evitar lo que es el síndrome de Frey, que es una sudoración y enrojecimiento de la piel. Y bueno, también evitar la necrosis del colgajo. Siempre en el levantamiento hay que tener cuidado de no dañar ninguna rama de nervio facial, que normalmente a ese nivel pueden volverse superficiales. Bueno, luego al momento de levantar los colgajos, se identifica la rama posterior del nervio auricular mayor para poder identificarlo y preservarlo antes de su ramificación. Bueno, normalmente la incisión de la piel es alrededor del lobo de la oreja. Para evitar las lesiones tienes que disecar las ramas de nervios de manera superior. No. Y bueno, y luego colocar las suturas, que es en el tejido celular subcutáneo, en el lóbulo de la oreja para poder exponer el plano. Listo. Luego de que ya se han levantado los colgajos, se ha identificado lo que es la glándula parótida, se puede evidenciar la celda parotidia. Se comienza a disecar la misma del borde anterior del esternocleido mastoideo para poder separar el esternocleido mastoideo de la glándula parótida. Y con esto se va a identificar lo que es el vientre posterior del músculo digástrico cuando se retraiga la glándula hacia arriba. Una vez realizado esto, se va a poder ver o se procede a identificar el nervio facial. Los puntos de referencia del nervio facial son los siguientes. Primero está el punto tragal, que normalmente detrás de este punto el nervio facial está a 1 centímetro de profundidad y de manera inferior. El otro punto de referencia es el anillo timpánico, y luego está la línea de sutura tímpano-mastoidea. Se dice de que la sutura tímpano-mastoidea es el punto de referencia más seguro para localizar el tronco facial, el tronco principal. Normalmente mencionan que está a 4.9 milímetros por debajo de esta sutura. Podemos encontrar el nervio facial, el tronco principal. Luego, el otro punto de referencia es el músculo digástrico. El nervio está a la misma profundidad del músculo digástrico y está justo por encima de este. Luego está la apófisis estiloides.
Se dice que el nervio facial se encuentra justo en el ángulo entre la apófisis tiloides y el ventrículo posterior del músculo digástrico. Y bueno, recomiendan que la disección siempre sea romo y con una pinza hemostática fina. Bueno, como aquí pueden ver, están todos los puntos de referencia del nervio facial, con el tronco principal y sus dos ramas principales. Tenemos el digástrico, la apófisis mastoidea, la estructura tímpano mastoidea, la apófisis estiloides, el cartílago tragal y el anillo timpánico. Y aquí está el nervio, ¿no? Son todos sus puntos de referencia. Una vez que ya identificas el nervio facial, se comienza por disecar el nervio facial de la glándula parótida. Y para esto siempre lo que tienes que hacer es identificar la parte serina, que es donde se bifurca el nervio facial en sus dos ramas principales. Y bueno, disecar de manera roma, con una ligera curva fina, el resto del nervio. Se recomienda siempre hacer un túnel y por encima del nervio facial comenzar a disecar todo el tejido parotídeo. Y siempre a la vista del nervio facial, nunca perder la vista del nervio facial cuando comiences a disecar el tejido parotídeo. Y no disecar más allá del nervio facial expuesto. Para esto recomiendan como un plus que puede ayudar a mejorar es el uso de lupas para poder permitir distinguir el nervio de los vasos sanguíneos. Siempre recomiendan cuando hacer hemostasia hacer el cauterio bipolar o también para anudar con seda, ¿no? Puntos seda fina y evitar sobre todo el uso del cauterio monopolar, que puede generar irritación del nervio facial y puede lesionarlo. Siempre también recomiendan como otro punto de referencia identificar la vena retromandibular que está posterior al nervio facial para poder retirar en bloque el lóbulo parótido superficial. Listo. Como se puede ver acá en la figura, se van las dos ramas del nervio facial y en la figura 7 lo que se ve es la vena retromandibular que corre en la parte posterior del nervio facial. Bueno, para terminar el procedimiento, como ya les mencioné, en caso de solamente que sea un tumor maligno, se puede balancearnos si es que es necesario sacrificar el nervio facial o no. Pero si es que, siempre hay un principio general, si es que el nervio facial no está afectado antes de la cirugía, se tiene que hacer todo lo posible por no lesionarlo después de la cirugía. Siempre recomiendan hemostasia con cauterio bipolar. Durante toda la cirugía, irrigar bastante para poder diferenciar bien todas las estructuras. Y en lo que es el drenaje, bueno, mencionan que puede ser drenaje cerrado con un drenaje tubular, o puede ser un drenaje con Trenpen-Roth, un drenaje abierto. Y si se usa el drenaje abierto, recomiendan siempre el vendaje compresivo. Luego viene el cierre con biclíric y nylon 5-0, como podemos ver aquí. Para terminar, en resumen, en lo que es la paratiroidectomía, siempre elevar los colgajos por encima del isthmus, preservar siempre la rama posterior del nervio auricular mayor, identificar al nervio facial con sus puntos de referencia ya mencionados. En lo que es la hemostasia, bueno, siempre hacerlo con cauterio fino, como es el bipolar, y bueno, siempre identificar el nervio y la pasa serina, que es donde se bifurca las ramas del nervio facial, y todas sus divisiones para preservar todas sus ramas y al tronco del nervio facial. Y solamente dividir el tejido parotídeo en visión del nervio facial en todo momento de la cirugía. Y siempre sacar a la parótida en bloque. Y bueno, siempre cuando ya en algunos casos se requiere hacer una paratiroidectomía total, se recomienda siempre una mínima tracción y manipulación de lo que es el nervio facial para evitar en el postoperatorio la apariencia del nervio facial con una apariencia de la hemicara del lado del tumor. Eso sería todo.